Visionario, estoy muy contento porque hoy empezamos a darle continuidad a lo que ya había prometido antes y es la segunda parte del curso sobre desarrollo humano, liderazgo y buen vivir. La primera parte está disponible en YouTube, muchos de ustedes ya la han visto, los que no, pues hay que dar la invitación para que lo hagan. Consta de 10 partes y está fundamentada en la sociedad sin alma, obra que ustedes ya conocen. Y los que no, pues los invito a que la lean, la reflexionen y la compartan. Esta segunda parte hace relación, función, piensa el tema de la inteligencia emocional y de la gestión de emociones, por supuesto. Está inspirada en el libro que saldrá el año entrante, Catarsis, Sufrir y Resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia. También consta de 10 partes. Esta, que es la primera, será la presentación o la introducción. Y finalmente esta trilogía se cerrará con un curso de liderazgo que será el año entrante y que también estará amparado en un libro que tiene por nombre Impacto, liderazgo al alcance de todos. Espero todos que me acompañen hoy con mucha atención porque esto va a permitir alcanzar por lo menos 3 metas. Una meta individual, y es porque aquí hay unas herramientas, unos instrumentos cognitivos de pensamiento para poder gestionar mucho mejor nuestro conocimiento de las emociones y de los sentimientos. Número 2, también permite que con este saber, este know-how, ese saber cómo, uno pueda intervenir grupos. Por ejemplo, si la persona es educadora, o si la persona está liderando una organización o un colectivo, o incluso si la persona es estudiante y necesita aprender a manejar sus relaciones con otras personas. Tiene muchas aplicaciones. Esa es la segunda gran meta. La tercera gran meta, por supuesto, es impactar el desarrollo social. Con personas que aprenden a gestionar sus emociones y que aprenden a relacionarse mejor con otros y con lo otro, pues definitivamente tendremos sociedades más pacíficas, más conciliadoras. Entonces acompáñenme en este viaje. Vamos a empezar acá con una pregunta y es: ¿qué hace la diferencia en lo que coleccionamos los seres humanos? Visionario, todos coleccionamos algo, pero hay dos formas de coleccionar. Hay quienes coleccionan cosas del tener y hay quienes coleccionan cosas del ser. El tener básicamente implica cuando definimos nuestro yo, nuestro ser, dependiendo de las cosas exteriores, de lo que tenemos. Nuestra casa, la empresa, un auto, la ropa, cosas exteriores al ser. Y las emociones, pues ahí obviamente generan unos apegos muy generalmente negativos. Pero hay otras colecciones que son internas, que nos definen como ser humano desde nuestro ser. Esas colecciones es cuando coleccionamos experiencias, aprendizajes, narraciones, lecturas, vivencias. Entonces son dos formas de ver el mundo. Para gestionar las emociones efectivamente, nos tenemos que convertir en coleccionistas del ser. Yo acá traigo dos ejemplos. El coleccionista del tener, pues básicamente colecciona, por ejemplo, cuando va a un viaje, souvenirs, colecciona joyas, porcelanas, monedas, dinero, es decir, colecciona cosas. Y esas cosas, pues básicamente también van definiendo la persona. Pero los coleccionistas del ser coleccionan experiencias positivas, es decir, recuerdos. Y las negativas, las cosas negativas, pues pasan por un filtro y básicamente se aplica el perdón o se aplica el olvido de esos recuerdos que no funcionan para nuestro desarrollo personal. Las experiencias y aprendizajes son relevantes en la gestión de emociones porque básicamente al coleccionarlas, es decir, al aprender de lo que ya nos ha pasado, pues básicamente nuestra sinapsis
nuestro cerebro desarrolla una habilidad para enfrentar las situaciones traumáticas y también para gestionar los riesgos y también para manejar la frustración y la tristeza. También podemos coleccionar no solo experiencias, ni recuerdos, ni vivencias, sino también narraciones. Es decir, a través del mito, por ejemplo, a través de la sabiduría popular, a través de los saberes ancestrales, podemos analizar mucho y aprender bastante de la conducta. Y eso lo vamos a ir viendo periódicamente. Un adelantico, por ejemplo, a través del mito de Prometeo. Prometeo encadenado. ¿Qué pasó con Prometeo? Pues Prometeo observó que el ser humano estaba sin recursos, estaba desnudo, estaba comiendo carne cruda, estaba con capacidades muy pocas para enfrentarse a las bestias. Entonces fue y robó el fuego a un titán y como él podía ver todo, pues entendió que si le daba el fuego a los hombres, estos podían desarrollar la civilización. Y él sabía que lo iban a condenar, que una gran ave se iba a devorar sus entrañas en la tarde y que nuevamente al amanecer él le iban a volver a crecer sus órganos por castigo de Zeus y eso se iba a repetir en un tiempo muy extenso hasta que Zeus le diera su perdón. En ese mito aparecen varias enseñanzas para el tema del ser. Una es el altruismo de Prometeo. Sí, Prometeo sufrió, pero supo gestionar las emociones de dolor y de frustración para entregarle el fuego a los seres humanos. Y también podemos aprender que el fuego pues es extremadamente un regalo de los dioses, en este caso del Olimpo, en este caso de Prometeo, que es extremadamente riesgoso, porque también creó la civilización. Y con la civilización, por supuesto, que vino la barbarie. Entonces también hay una función muy interesante en el mito, en la alegoría, por ejemplo. Y podemos recurrir a una alegoría muy conocida en el mundo occidental, y es la alegoría de Adán y de Eva. Adán y Eva, viviendo en el paraíso, lo tenían todo, y solo había una prohibición. La prohibición era no comer del árbol del bien y el mal, del árbol de la sabiduría, del árbol que tenía la alegoría de la manzana. Ellos lo tenían todo, pero no estaban satisfechos. Es decir, no sabían cómo gestionar sus emociones. Y si bien tendrían una vida eterna, una vida de salud, una vida sin sufrimiento, por no gestionar, digámoslo de esta manera, sus emociones, y ahí va la enseñanza, ellos caen en la tentación, pues obviamente primero Eva, luego Adán, y son expulsadas del paraíso, es decir, del paraíso de la felicidad y de la paz perpetua, y son arrojados a el valle de lágrimas, como se les suele llamar. Es decir, cambiaron la vida eterna por la muerte, la salud por la enfermedad, la felicidad por el sufrimiento. Entonces, la alegoría de Adán y Eva pues también nos enseña mucho. Nos dice que si no sabemos controlar nuestras emociones, nos esperan solamente cosas negativas. ¿Cuántas relaciones, visionario, se han perdido? Relaciones llenas de amor, se han perdido por un momento de odio, por un momento de ira, por una tristeza profunda. ¿Cuántas relaciones se han dañado por efectos de una mala gestión de las emociones? También, visionario, la etología o la conducta animal, el estudio de la conducta de los otros seres, los seres sintientes, los animales, nos enseña demasiado. Vemos, por ejemplo, cómo los animales, sobre todo los mamíferos, hacen grandes sacrificios cuando está, por ejemplo, un depredador. Coloquemos el caso de un jaguar que quiere consumir, que quiere comer sangre, que quiere beber sangre fresca de un venado y comer carne fresca. Muchas veces hemos visto cómo el venado madre se entrega su vida para proteger al venado que está apenas en desarrollo. Y se queda
esperando para que la presa, para que el depredador acabe con su vida y así salvar obviamente a su progenie. Ese es un tema de emociones, es decir, hasta los mamíferos, hasta los animales son capaces en algún momento de gestionar su miedo más profundo, de gestionar su fobia, y eso pues obviamente nos trae grandes enseñanzas. Entonces, el manejo de las emociones, miren, no solo es un tema psicológico o filosófico o psiquiátrico o de neurociencias, también hay mucho que aprender, por ejemplo, de la zoopsicología, de la conducta animal. También hay que aprender de lo que está en los mitos, en las historias que han creado, digamos, la plataforma ética de muchas civilizaciones, de muchos pueblos, de muchas culturas. Y también, por supuesto, que está en nuestras propias vivencias. Visionario, eso también es fundamental. Las experiencias de otras personas. Es decir, es falso de opinar que únicamente uno aprende en carne propia. No, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque uno sí puede aprender de observar los errores de los demás. No tenemos que consumir droga, por ejemplo, cocaína, para inferir que es extremadamente adictiva. No, basta simplemente con observar en la experiencia de la gente que consume cocaína cómo termina con su vida, cómo la vida se le va en función de la droga, cómo la droga lo controla, o cualquier vicio. Basta simplemente con ver un ludópata, una persona que no puede controlar su pasión de apostar, ahí también se va su vida. O el alcohol, por ejemplo. ¿Cuántas personas sucumben al poder del alcohol? Y eso por falta, obviamente, de gestión emocional. Entonces vamos a hacer un resumen. Hay que tener la capacidad visionaria de tener autocontrol. Es lo que llamamos autarquía. Es decir, arcos gobierno, auto sí mismo. El gobierno de sí mismo. Y eso está en muchas escuelas. Por ejemplo, en el estoicismo antiguo griego. Entonces, aquí podemos ver que si queremos desarrollar nuestra vida en función de la gestión de las emociones, tenemos que ser un coleccionista del ser, ¿sí? Y no un coleccionista del tener. Porque cuando definimos nuestro ser a partir del tener, pues el tener básicamente se nos va, no nos define como seres humanos. ¿En qué sentido digo que se nos va? Si tú defines tu ser desde el trabajo que tienes, por el honor que ostentas, la dignidad, o defines tu ser por la casa que tienes, o por el carro, o por el dinero en el banco, pues eso es fortuito. El trabajo se puede perder, la empresa se puede quebrar, la casa se puede simplemente perder, ¿cierto? Perder por pérdida de activos, por alguna crisis económica, etc. Pero si uno define las cosas por el tener, entonces cuando esas cosas se desvanecen, ¿quién es uno? O sea, la pregunta es ¿quién soy? Si a mí me define lo que tengo, mis emociones, de las emociones que tengo con lo que tengo de afuera, pues básicamente no estoy desarrollando realmente mi ser. Pero, si yo defino mi ser desde mis emociones, desde mis creencias, desde mis pensamientos, acciones, costumbres, eso ya es muy diferente. Porque se puede venir casi que el mundo abajo. Mucha gente lo ha perdido todo en un maremoto, en un terremoto, en una crisis económica. Pero si sigue teniendo estabilidad y paz mental, tiene la mayor riqueza del mundo. También hace parte de la filosofía griega. La verdadera riqueza está en la tranquilidad de la mente. Epicuro de Samos ya lo decía. El filósofo tiene que ayudar a curar la mente, así como un médico cura el cuerpo. Y lo decía en términos muy generales en la carta a Meneceo, Epicuro de Samos. Para ser feliz basta con no tener dolor en el cuerpo, para eso recurrimos a un médico cuando estamos sufriendo, y no tener dolor en el alma o perturbación en el alma, decía Epicuro. Entonces ahí está la gran enseñanza. Para eso, visionario, pues vamos a tener unas herramientas. Este viaje de la gestión de las emociones y el control emocional, ya no hay que hacerlo solo. Porque hay toda una tradición, hay todo un pensamiento en torno a esto. Y obviamente filosófico.
psicológico, neurocientífico, ¿sí? Desde la psicología de la conducta, desde incluso varias religiones que han aportado mucho a esta construcción conceptual. Yo he elegido, porque vamos a hacer una narrativa entre libros, ¿cierto? Cine, arte, café, porque la idea es que esto sea pues muy ameno. Tómate tu café o tu aromática mientras estás viendo esto. Y yo te voy recomendando algunos libros para ir teniendo unos recursos epistemológicos, cognitivos, también científicos, pedagógicos, porque la gestión no la vamos a hacer solos. Entonces, el primer recomendado, por supuesto, es un libro de un médico psiquiatra, Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido. A Viktor Frankl le debemos mucho, pero principalmente estamos en deuda con él por ser uno de los primeros en empezar una nueva teoría desde el punto de vista de la terapia, y se llama la logoterapia. ¿Qué significa eso? Una herramienta fundamental, la palabra. Visionario, la palabra tiene poder. Es sanar a través del logos. Logoterapia es sanar a través del diálogo, sanar a través de la comunicación intersubjetiva con otro, sanar a través de las redes de apoyo, la familia, el amigo cercano, la pareja, ¿sí? La persona con que se tiene confianza en un entorno de la comunidad. Viktor Frankl, pues aquí vemos también una película, digamos, como para ambientar un poco esto de Viktor Frankl, que es el niño de la pijama de rayas. Ahí uno ve en carne viva, ¿cierto?, todo el tema nazi de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. ¿Cómo una persona puede perder la cordura ahí y puede perder el control de sus emociones? Pues es la consecuencia lógica de tanto sufrimiento, de haberle quitado las posesiones, de haberle suprimido su libertad material, de condenarlo a condiciones ínfimas, sin alimentación o muy mala, sin capacidad, digamos, ni siquiera de tener una vida digna, no tener recreación, no tener vivienda, no tener un trabajo digno, porque estaban esclavizados. Viktor Frankl fue el psiquiatra, él estuvo allá en un campo de concentración 2 años. O sea, ese conocimiento de él como psiquiatra, pero vivir en carne propia todo el tema del holocausto nazi. Luego salir y expresarle al mundo su resiliencia, su capacidad de resistir. Y pues obviamente en este libro tenemos casi que el inicio de todo el tema de la logoterapia. Entonces, visionario, fundamental como herramienta cognitiva, leer de nuevo Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido. Pero un gran resumen de esto es que en el control de las emociones, más que preocuparnos del mundo externo, el control de las emociones empieza desde la introversión, desde la introspección, de yo revisarme por dentro, cómo yo entiendo lo que está pasando y cómo yo afronto el acontecimiento, por más fatal que sea, como el caso de vivir en un campo de concentración. Entonces aquí está la primera gran combinación, la combinación entre el libro y la combinación entre el cine. El segundo que quiero recomendar como esa herramienta conceptual es un norteamericano, Lou Marinoff, que escribió este tratado sobre logoterapia, y ahí empezó, digamos, lo que llamamos la consulta filosófica o la terapia filosófica, y empezó en pleno la construcción de la logoterapia, y pues básicamente creó un método y fue muy efectivo. ¿En qué consiste la logoterapia? Básicamente, visionario, hay personas que tienen su vida destruida y creen que están deprimidos, y entonces van al psiquiatra, y el psiquiatra pues obviamente ya sabemos que le va a recetar unas fórmulas para que él pueda, digamos, de alguna manera restaurar su química cerebral, y ya sabemos de qué estamos hablando. Pero tal vez el tema no era orgánico, sino que es que su vida realmente está mal. Entonces el problema no es de su cerebro, sino de cómo él ha afrontado su vivencia. Lou Marinoff descubrió que había personas que iban al psiquiatra, pero que no estaban mal de la cabeza,
de su cerebro, sino que estaban mal era con sus creencias. Y entonces se le ocurrió opinar, se le ocurrió crear este movimiento donde antes de ir al psiquiatra, pues primero hagamos una revisión de las creencias que tenemos y de los paradigmas. Porque es que normalmente la ruta ha sido ir al psicólogo para que haga una revisión mental y luego ir al psiquiatra cuando el psicólogo dice, no, este tema no es mental, es orgánico. Entonces Lon Marinov dice, pues hagamos otra ruta, y es la ruta de revisar nuestras creencias. Un ejemplo práctico, visionario. Si tú ves a una persona que tiene su vida resuelta, que su trabajo está bien y es exitoso, que tiene una familia hermosa, que tiene una vida, entre comillas, agradable, y la persona no entiende por qué está triste, muy seguramente es un tema psiquiátrico, y muy seguramente hay que buscar ayuda psicológica para que el psicólogo luego lo remita al sistema de salud al psiquiatra. Pero si es una persona que su vida prácticamente está destruida, está colapsada, no tiene un empleo, no tiene una buena familia, no tiene, digamos, unas capacidades emocionales para gestionar su dolor y su frustración, tal vez el tema no sea depresión, el tema tal vez es un tema de gestión de su propia vida. Entonces hay que hacer algo en el camino y revisar si el problema es orgánico o fisiológico, va para el psiquiatra, si el problema es mental, va para el psicólogo, pero si el problema es de creencias, de paradigmas y de estilos de vida, hay que hacer consultoría filosófica. Y esto es lo que se propone en la filosofía práctica, más Platón, menos Prozac. El otro tema, el otro recurso científico que tenemos para este caso es Daniel Goleman, inteligencia emocional. Y el aporte grande de Goleman y en su libro es que pensábamos que, bueno, los términos de inteligencia, ya lo hemos dicho, siempre se miden con la capacidad que tiene una persona de resolver un problema en función de la información disponible sobre la unidad de tiempo. Una persona inteligente, en términos clásicos, siempre ha sido el que maneja muy buena matemática o tiene muy buenas capacidades lingüísticas, y eso se mide en la cantidad de información. Entre mayor cantidad de información pueda recibir en menor cantidad de tiempo para resolver un problema, entonces esa persona es más inteligente. Pero Daniel Goleman encontró que también podemos hablar de una inteligencia emocional, es decir, que podemos entrenarnos también para aprender a gestionar nuestras emociones. Blas Pascal ya lo había dicho, el corazón conoce cosas que la razón ignora. Y muchas veces la razón va por un lado y las emociones van por el otro. Pero entonces en el caso de Daniel Goleman nos ayuda y nos da esas herramientas. Nos muestra la posibilidad del autocontrol, nos muestra la posibilidad del autoconocimiento, es decir, conocer nuestra tristeza, nuestra ira, ¿cierto? Las fluctuaciones de ánimo, la falta de entusiasmo, ¿cierto? La apatía por las cosas. Entonces, ahí tiene que haber un autoconocimiento y tiene que haber, por supuesto, un autocontrol. Pero también Daniel Goleman nos muestra esas formas, digamos, ya científicas, donde uno puede decir, el ser humano está enfrentando un tema de duelo, está enfrentando un tema, digamos, de tristeza, y cómo es que lo vamos a gestionar. Daniel Goleman también desarrolló un tema muy importante, y fue el de la empatía, ¿sí? ¿Cómo yo puedo sentir por las neuronas espejo compasión por el otro? Es decir, entender que el otro está sufriendo, y así también yo puedo aprender a gestionar mis propias emociones, o que el otro me entienda que yo estoy sufriendo. Entonces, esto es muy importante porque nos permite hacer un buen uso de la gestión emocional. Y el diario de Ana Frank también particularmente me gusta, porque cuando hablamos de tragedia, pues tenemos que hablarlo en términos muy reales, de las personas que han sufrido y que de alguna manera pues han sabido sortearlo. Visionario, los estoicos tenían una práctica y era llevar un diario, y en el diario lo primero que hacían era agradecer. El diario de Ana Frank es muy interesante porque en la guerra, digamos, de todo este fenómeno nazi, pues ella está en la adolescencia, ¿cierto? 14, 15 años, y ella está ahí atrapada en la guerra, no va a poder salir de ella, de hecho muere escribiendo su diario, pero alcanza a escribir y a trazar lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo. Es decir, ella hizo una terapia a través de la escritura y nos dejó una gran enseñanza
también de cómo sortear una tragedia real, ¿cierto? No es la tragedia como cuando perdemos el empleo y entonces ¿qué voy a hacer? No, no es la tragedia cuando dice la persona que me ama ya no me quiere y se fue con otra, ¿cierto? Estamos hablando de tragedias que tocan directamente la vida de la persona. Entonces, ¿cómo podemos aprender a través de estas experiencias vitales? Es decir, que no son cuentos, sino que son en carne viva. Desde el punto de vista de Víctor Frank como psiquiatra, en carne viva, desde el punto de vista de Ana Frank, en carne viva, desde el punto de vista de Lov Marinov, como terapeuta filosófico de miles de personas y como creador de una escuelas muy importantes en Norteamérica, y pues poco a poco se ha venido también en América Latina desarrollando ese tema. Y desde el punto de vista científico, ya con la evidencia observacional y con el rigor de la Universidad de Harvard, pues Daniel Goleman. Entonces, visionario, si desarrollamos estos 4 libros que yo he seleccionado en todo este aparataje para que tú puedas tener instrumentos cognitivos, instrumentos científicos, filosóficos, terapéuticos, pues seguramente vamos a avanzar mucho en el tema de la gestión de emociones. Bueno, vamos a hablar de la tragedia un poco. La tragedia nos llega a todos en la vida, o sea que la inteligencia emocional se desarrolla en un campo de batalla. Tú y yo y nosotros hemos pasado por tragedias, eso es inevitable. Lo que pasa es que cambian en intensidad y cambian también en frecuencia. Hay tragedias muy graves, ¿cierto? Como cuando una persona pierde un hijo, ¿sí? Y es de alta intensidad y es corta y el trauma pues dura mucho. Hay otras tragedias pues que son más, digamos, tienen una frecuencia diferente, ¿sí? Y son más periódicas. Por ejemplo, hay personas que no se adaptan muy bien a la sociedad, digamos sus habilidades laborales no son buenas y entonces sufre continuamente de una falta de adaptación al mundo laboral y no se ve su progreso, digamos, económico. Es una tragedia de una naturaleza distinta, ¿cierto? Porque puede ser por intervalos, por periodos y tal vez no es tan traumática al inicio, pero el hecho de que sea periódica pues va generando una especie de trauma, ¿cierto? Bueno, hay otras personas, por ejemplo, que han sufrido muchísimo y periódicamente en relaciones traumáticas de violencia intrafamiliar, que es un tema clásico, digamos, en nuestras sociedades modernas. Entonces, siempre nos estamos enfrentando. Ya Sigmund Freud había entendido esto del tema de la pulsión. Estamos siendo pulsados, digamos, por 2 grandes fuerzas. Hay una pulsión entre el tánatos, la muerte, y el eros, la vida. ¿Sí? Estamos siendo pulsados entre la salud y la enfermedad. O sea, en el Thanos, la muerte, está también la enfermedad y está también el dolor. Y pues en la vida, el Eros, está la pasión, está el placer, está la salud y estamos en una tensión, ¿cierto? Si la tensión en el Thanos es la muerte, pues obviamente quisiéramos estar vivos, ¿cierto? Aún así hay 800.000 suicidios por año. Si en la muerte Thanos hay crueldad y está la tiranía del dolor, hay sufrimiento, acá en el Eros pues hay pasión. Pero mire que hay que aprender a gestionar eso porque no podemos estar con cara de ponqué todo el tiempo. Y no tenemos una pasión constante, ¿cierto? Y nuestras pasiones también cambian. Y nuestros deseos también mutan. Y lo que nosotros deseamos también se modifica. Entonces aquí hay una tensión y esa es la primera parte de la gestión de emociones. Tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras pasiones, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras expectativas de la realidad, entender que va a llegar la muerte de un ser querido o que nosotros mismos vamos a ser presa de la muerte en algún momento, entender que la enfermedad hace parte de la vida, ¿cierto? Entender que el aburrimiento, porque no todo es placer, también hace parte de la vida, entender que el dolor es fundamental porque tenemos un cuerpo, entender que la perturbación del alma, es decir, el sufrimiento mental, también hace parte de la vida. Entonces, entender esta tensión es fundamental para un control de las emociones. Por eso dice, la tragedia tiene un poder transformador de nuestras creencias, de nuestros hábitos, de nuestras emociones.
pero hay que entender que la tragedia llega tarde o temprano, con diferente intensidad y con diferente periodicidad. Entender eso, entender esa gran, digamos, realidad de la vida, pues de alguna manera, nos manda un mensaje que tenemos que estar preparados. Miren, visionarios, desde el punto de vista de la alegoría, por ejemplo, la Iglesia Católica nos habla del purgatorio. Le pidieron a Dante Alighieri, por ejemplo, que desarrollara toda una concepción del purgatorio, del cielo y del infierno. A ello el libro recomendado. El libro recomendado sería todo el tema de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Y básicamente el purgatorio lo podemos entender desde acá, desde la misma tierra, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos purgando. También algunas otras religiones, por ejemplo, nos hablan del karma, ¿cierto? El hinduismo. Uno va purgando ciertas malas decisiones que va tomando en la vida, ¿cierto? Porque cada acción tiene una reacción. Entonces, fundamentalmente, cuando estamos viviendo, pues básicamente tenemos que tomar decisiones y algunas decisiones negativas, pues nos traen, por supuesto, consecuencias que no nos gustan. Y eso hace parte, digamos, de estar purgando y estar sufriendo y estar de alguna manera en esta vida, pues básicamente, sí, purgándonos, de alguna manera, ¿cierto? A través del sufrimiento. Contrario a eso, pues está la otra tensión. No siempre nos estamos purgando. O sea, también estamos teniendo momentos de placer. Pero hay también que gestionar el placer, porque el placer es muy peligroso. Cuando abusamos, por ejemplo, de la dopamina, ¿cierto? Pues básicamente nos volvemos adictos a determinadas cosas. Adictos, por ejemplo, a riesgo, adictos a los juegos de azar, adictos a las drogas electrónicas, por ejemplo, los celulares, etc. Entonces también hay que aprender a gestionar, es decir, a controlar. Los filósofos tienen una frase muy interesante y es que ese placer incontrolado, que se vuelve un vicio, tarde o temprano será tu castigo. Es decir, un placer mal gestionado se vuelve un castigo. Bueno, y visionario, hay que entender que la tragedia tiene 1000 rostros y cada persona la vive individualmente. Lo que para uno puede ser muy traumático, para otra persona no, ¿cierto? Por ejemplo, para una persona puede ser muy traumático perder 100 o 200 millones de dólares, 100 o 200 millones de pesos en un negocio. Para otra persona no, porque la plata no le interesa, o porque tiene mucho dinero, o porque sabe gestionar su riesgo, o porque le gusta la aventura. Para una persona puede ser muy traumático perder un empleo estable, para otra persona puede ser una alegría, pues porque va a empezar un nuevo emprendimiento. Entonces las tragedias se viven distinto, ¿sí? Y hay que tener en cuenta entonces que cada persona es un microcosmos, que cada persona es singular, que cada persona desde su autenticidad vive la tragedia de manera diferente. Y tragedias hay de todo tipo: la enfermedad, el dolor físico, la angustia existencial. Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Y ahí viene el tema del libro, catarsis. El tema fundamental es que hay que hacer una purificación. El tema catarsis viene de esa palabra griega que significa hay que purificar. Es decir, hay que cercenar, hay que filtrar, hay que podar. En el control de las emociones, básicamente visionario, pues es necesario pasar esto por filtros. Y para eso pues tenemos lo que tiene que ver con el autocontrol. Bueno, películas que quiero yo como recomendar aquí, ¿sí? Wall-E, La ballena, porque esta película definitivamente es excepcional desde uno la quiera mirar, porque muestra el sufrimiento tácito de una persona, en este caso de un profesor de literatura, que perdió su matrimonio, que perdió, digamos, el amor de su vida, que perdió a su hija, la relación con su hija, que perdió su profesión, que perdió su relación con el cuerpo, y que esa relación con el cuerpo pues lo lleva a la muerte. Porque es que en la gestión de las emociones tenemos que entender que el cuerpo es el vehículo de la mente. Sin un buen cuerpo, pues obviamente no hay mente. Cuerpo sano, mente sana, decían los griegos. Pero también hay que tener pues obviamente un desarrollo de las emociones, ¿cierto? Y de la parte espiritual.
Y aquí está, por ejemplo, el otro contraste, ¿cierto? De La vida es bella, también recreada en la guerra nazi. Cómo un papá puede solventar el tema de la guerra con su hijo, creando unas narrativas, una historia, creando arte con esa vida de terror. Entonces, invitación a ver esas dos películas porque narran muy bien esa tensión que yo quiero mostrar acá entre la muerte y el Eros, en el Tánatos y el Eros. Bueno, la estructura, ¿sí? Lo que queremos mostrar aquí en Catarsis, en este nuevo periodo, digamos, de gestión de las emociones, es que cada crisis, la palabra, el significado etimológico de crisis significa cambio, transformación. Cada crisis, pues, es como en analogía con lo que pasa con la oruga, ¿no? Primero se está arrastrando ese gusano por la arena o por el fango o por la tierra o por la arena, ¿cierto? Primero es ese sufrimiento tan profundo, pero luego se ensimismiza, pone su capullo, hace introspección y luego renace. Y al renacer se sale de su interior y muestra al exterior sus alas y tiene una metamorfosis y vuela, ¿sí? Después de estar arrastrándose, pero con el proceso de introspección, pues lo que hace es renacer. Entonces, el camino de la oruga, visionario, es fundamental para nosotros, por analogía, entender las emociones. Primero llega la tragedia y nos arrastramos, luego hacemos un análisis interior y luego pues gestionamos nuestras emociones y luego nos transformamos, luego hacemos la metamorfosis. Por supuesto que ahí el libro de la metamorfosis de Franz Kafka cae como anillo al dedo. Y pues todos como unos ciclos. La tragedia llega, pero no nos vamos a quedar en ella. Nadie se queda en la tragedia. Todo pasa en la vida, dice Federico Nietzsche. Todo se puede, obviamente, con ese martillo destruir, ¿cierto? Y volver a recrear una vida distinta. Entonces, en psicología, pues esto está ya bastante categorizado y está bastante segmentado, pero como una gran abstracción, como un gran modelo, nosotros siempre vamos a pasar en una tragedia por tres momentos: negación, aceptación y superación. La negación es esa parte, claro, cuando uno, por ejemplo, un ser querido muere, pues lo primero que uno dice es: esto no está pasando, esto no es real, yo me lo estoy soñando, es una ilusión, ¿cierto? Es una pesadilla. Lo primero es la negación. O como cuando uno recibe de parte médico y le dicen: usted está enfermo y su enfermedad es grave, pues uno lo niega. Uno dice: no, tal vez hay un equívoco del diagnóstico, tal vez hay un error de laboratorio. Y esa es la parte más compleja, ¿sí?, de superar. Claro, porque el cerebro está acostumbrado a unas cosas. El cerebro tiene, digamos, unas costumbres. Entonces, cuando llega un caso que lo traumatiza, él lo niega, más fácil lo niega. Daña, o sea, la percepción no es verdadera. Entonces, el tema de la negación también es muy diferente. Una persona puede estar negando su enfermedad o su trauma años, ¿cierto? Otro dura meses, otra negación dura días. Eso depende mucho del individuo y depende mucho de la condición que le esté sucediendo, ¿cierto? La aceptación. Ya cuando se acepta, la persona que se queda negando y negando su problema, que incluso puede terminar en el autoengaño, el mismo creer que no hay problema, imposibilita que él vaya a terapia, imposibilita que él pida ayuda, imposibilita que él vaya a la red de apoyo. Cuando se pasa a la segunda parte, que es la aceptación, entonces ahí sí todo cambia. ¿Por qué? Porque la aceptación es ese acto de concentración interna, de enfoque interno, donde uno dice: sí, tengo un trauma, sí, tengo un dolor profundo o un sufrimiento profundo. Voy a organizar, voy a planear, voy a hacer una estrategia para poder superar esto. Pero si no hay aceptación,
y nos quedamos en la etapa de negación, ahí no hay posibilidades de salir adelante. Entonces vamos a analizar en este curso pues el tema de la aceptación. Y la superación pues ya viene desde el punto de vista terapéutico. O sea, después de yo entender que tengo un problema, ¿cómo es que yo me voy a responsabilizar de mi propia vida? ¿Cómo es que yo voy a hacer cambios y transformaciones? ¿Cómo es que yo voy a cambiar mis creencias? ¿Cómo yo voy a gestionar mis emociones? ¿Cómo yo voy a construir nuevos hábitos? La superación pues obviamente es muy difícil y lo mismo, cada persona es singular, única e irrepetible. Entonces, en una primera parte vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la tragedia, ¿sí? Entonces aquí habrán esas tres primeras partes del curso. Después seguiría la catarsis y es explicar cómo se hace una catarsis. Entonces ahí hay varios métodos que pues, vamos a socializar, que yo voy a socializar con ustedes. El primer tema de la catarsis es el tema de la resiliencia. El tema de resiliencia visionario viene sacado de los ingenieros físicos cuando analizaban la resistencia de los materiales. Por ejemplo, una barra de hierro. ¿Qué tanto puede resistir presión una barra de hierro? ¿Qué tanto puede resistir calor una barra de hierro? ¿Qué tanto puede resistir el peso una barra de hierro? Entonces la barra de hierro pues es muy resiliente, ¿cierto? Entonces, así mismo, y lo decía Sigmund Freud, estamos hechos de carne y hueso, pero tenemos que vivir como si fuéramos de hierro. Lo que dice Sigmund Freud ahí es eso, es la resiliencia. O sea, tenemos que ser resilientes. Y en la Biblia cristiana aparece algo muy interesante, ¿cierto? Y dice, te sometí al fuego y vi que no eras de plata, sino que eras de madera. Claro, ¿qué tan resiliente es uno? Si el fuego, la tragedia llega y uno lo pasa por el fuego, uno se vuelve cenizas, se vuelve harina o uno resiste. ¿Uno de qué está hecho? De hierro, de titanio. Ahí está la canción, I am titanium, soy de titanio. Entonces, esa parte es interesante. Lo otro es un retorno a lo esencial de la existencia. Mire, cuando uno está en el éxito, pues básicamente uno va por sentado que está aliviado, que la vida es buena, que uno a todo el mundo lo ama, que tiene muy buenos amigos. En el éxito uno va por sentado que uno merece todo lo que tiene. Entonces, el éxito es muy tramposo, porque cuando uno está en la cumbre, uno cree que lo tiene todo, ¿cierto? Dinero, salud, amor, la trilogía. Pero cuando uno está en la tragedia, ya sea por la crisis económica o sea por un problema de salud, por ejemplo, una persona que le diagnostican una enfermedad terminal o una enfermedad neurodegenerativa o degenerativa en general, el mundo se viene abajo y ese castillo de naipes del éxito se viene abajo. Y entonces la fama no importa, el prestigio no importa, importa la vida, importa lo esencial. Entonces hay un tema que vamos a hablar de el retorno a lo esencial de la existencia. Y por supuesto viene el tercer paso, que es la gran purga. Por eso hablamos de purgatorio. Hay que purgar, hay que empezar a quitar pues las cosas que no sirven, las cosas que no funcionan. Hay que volverse más minimalista, hay que aprender a vivir más con menos, hay que bajar, ralentizar el ritmo que llevamos de la vida. Entonces ese es el tema de la purificación. Si logramos pasar la catarsis, si logramos tener realmente esa purificación, ese momento de cercenar y de filtrar lo que no nos sirve, entonces vamos a tener el tercer paso, que también vamos a ver pues obviamente aquí en este curso, y es el tema de la trascendencia. Una persona que sufre, pero no niega su sufrimiento, acepta su sufrimiento y se prepara para superar el sufrimiento, hace una catarsis, o sea, es resiliente, retorna a lo esencial y hace una gran purga, es una persona que se va a transformar en un ser trascendental, ¿cierto? Lo decía Federico Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, si tú sales de la tragedia y sales adelante y sales bien, pues básicamente vas a tener una capacidad distinta de enfrentar los problemas y la vida misma. Entonces aquí vamos a explicar tres cositas. La metanoia. Es una palabra también griega, bastante compleja, pero en resumen, metanoia significa
cambiar nuestra forma de ver el mundo. Es como si hiciéramos una actualización o cambio del software con que está programada nuestra mente. Es reprogramar la mente. Es hacer un hackeo de la mente y modificar la creencia, modificar el método con que estamos viviendo, modificar los hábitos, los usos, las costumbres, es decir, cambiar la vida. Lo contrario es ortonoia, continuar la vida como la tenemos. Ejemplo, una persona que consume demasiado alcohol o que es ludópata. La metanoia pues consiste justamente en resetear su cabeza, en paulatinamente y después de terapia y un proceso de desintoxicación, pues empezar a tener nuevos hábitos de vida saludable en este caso, de cambiar de paradigma. Ortonoia es que hace con las mismas costumbres, es decir, nuestras costumbres, nuestros usos, nuestros hábitos, lo que hacemos todos los días, dadas nuestras creencias, pues determinan nuestro destino. Entonces, la única forma de modificar nuestro estilo de vida es modificar mentalmente lo que estamos creyendo. Después de modificar la creencia, modificar los hábitos, hacer eso día a día, y esos hábitos al modificarlos se vuelven costumbre, y al modificar la costumbre, pues el estilo de vida cambia. El otro tema es convertirse en un visionario. Es decir, la tragedia hace que después de uno gestionar sus emociones, pues uno pueda aprender con otros y de otros. Y ese aprendizaje le hace desarrollar nuevas capacidades. Y esas nuevas capacidades es lo que hace que la persona vea más allá de lo evidente, ¿sí? Es decir, que no sea un miope intelectual, ni un miope emocional, ni un biope, en este caso mental, sino que sea un visionario, quiere decir que vea más allá de sus emociones negativas, que vea más allá de la mente estrecha, que vea más allá de un cuerpo que no está manejando bien, que vea más allá. Eso es lo que tiene que ver con volverse un visionario. Entonces, cuando se vuelve un visionario, es donde se desarrollan realmente capacidades y pues básicamente se genera la trascendencia, que viene a pues el proceso de metamorfosis. ¿Qué es morfo? Forma. Meta, cambiar la forma. Metamorfosis es cambiar su esencia, ser otra persona. Entonces, visionario, repaso. Lo que vamos a ver en este curso es este ciclo de la tragedia, el camino de la oruga. Cómo yo paso de la negación, aceptación, superación, de la tragedia propia. Cómo paso a la catarsis, resiliencia, retorno a la esencia y hacer una purificación. Y cómo después de eso yo me convierto en un ser nuevo. Tengo alas para volar. Después de arrastrarme por la tragedia, después de ensimismarme, ya tengo alas y puedo volar. Convertirme en un visionario y hacer metamorfosis. Y aquí hay otra guerra. Visionario, me gusta mucho a través del cine y a través de los libros explicar este tema porque es la vida real narrada desde el arte, desde el cine que nos da la capacidad iconográfica de las imágenes, nos da la capacidad de la música, nos da la capacidad de los guionistas, es decir, nos da la capacidad de unir todas las artes en una. Eso nos da mucha sensibilidad. Esta película de las nadadoras, que se encuentra en la plataforma Netflix, muestra a dos niñas que, por lo menos una de ellas, bueno, sin spoiler, triunfa en el mundo de la natación en otro país, cuando su país estaba en guerra y le tocó salir refugiada de la guerra y prácticamente sus padres se quedaron sufriendo los bombardeos. Entonces, esta película, Las nadadoras, nos muestra la resiliencia, nos muestra la metamorfosis, nos muestra cómo después de la tragedia también llega el triunfo. Entonces, visionario, resumo. Tenemos una trilogía. En el curso de desarrollo humano, buen vivir y liderazgo y felicidad, pues básicamente hace parte de una trilogía. El primer curso ya lo terminamos, ya está disponible en YouTube. Sería muy bueno que para que veas este curso, si no lo has visto, vayas a la plataforma de YouTube John Freddy Zuluaga Duque, Dr. John Freddy Zuluaga Duque, y veas el curso que dura 10 sesiones, más o menos cada una de media horita. Después de ese curso viene esa segunda parte que es sobre inteligencia emocional,
¿sí? Si no te has suscrito al canal, pues ahí te invito para que te suscribas. Viene esa segunda parte. Cada viernes voy a montar una y son 10 sesiones, ¿cierto? O sea que terminaremos por allá en enero del 2024. Y ya en el 2024, a finales del 2024, pues tendremos básicamente el último curso de esta trilogía, que es sobre liderazgo, ¿sí? El primer texto que fundamenta el primer curso es La Sociedad Sin Alma. Si no lo tienes, pues te invito a que me escribas por el WhatsApp para que lo puedas conseguir. Me escribes al número que está ahí en YouTube, 311-77-999-20. Me escribes y te envía a cualquier parte de Colombia o en el mundo, pues se puede comprar por la plataforma Amazon, La Sociedad Sin Alma. Ese segundo libro saldrá el año entrante, se va a llamar Catarsis, es el que soporta esta plataforma, el que soporta este tema de gestión de emociones. Y el tercer libro saldrá en el 2025, que es sobre el liderazgo al alcance de todos. Visionario, con esta trilogía lo que queremos lograr es que tú te vuelvas una persona, digamos, con unas capacidades para el liderazgo, para el desarrollo humano, para el buen vivir y para la felicidad, y puedas impactar desde donde estás en este momento. Sea como educador, seas como líder de una corporación, seas como funcionario público, seas como trabajador, seas como estudiante, y puedas enriquecer tu vida personal, tu vida en el colectivo que estás ahorita viviendo, en tu comunidad, en tu empresa, en tu organización y en la sociedad también. Visionario, felicidades, espero que disfrutes mucho y todas las preguntas que tengas las puedes colocar ahí en los comentarios en este video y seguramente después haremos un video finalizando donde podemos responder las preguntas. Felicidades, visionario, que estés muy bien.